Dos elecciones. En este periodo en América Latina se puede hablar de dos elecciones locales, aun cuando ostensiblemente una esté situada en otro país, como la de Perú, y una en un territorio interior, como el de Salta. Dos elecciones para analizar a fondo aquí en La Señal. Arrancamos presentando uno de los libros que nos envían las editoriales amigas. En este caso, la gente de Punto de Encuentro nos hace llegar un texto histórico, mitológico y realmente muy bien escrito por José María Rosa. Yo lo recomiendo especialmente. A mi entender, es el mejor tramo de la historia narrada por José María Rosa, la Guerra del Paraguay y las montoneras argentinas, donde devela buena parte del sentido profundo del mitrismo en nuestra vida pública nacional. Muy bien, arrancamos de este modo. Préstele atención a esta edición de La Señal para entender qué pasó en Perú, pero además qué puede pasar. Y también el significado profundo del comicio en Salta y cómo viene la mano a nivel nacional. ¿Puede hablarse, Artemio, de una oleada continental en estos últimos años? ¿Puede considerarse, mirando desde el sur, que América Latina ha tomado un rumbo determinado? Sí, con especificidades, pero en realidad hay un giro con respecto a la hegemonía de los 90, no cabe duda. Ahora, cada proceso tiene particularidades singulares que no sería bueno, digamos, unificar bajo un solo trazo, porque, bueno, ahí uno induce a ciertos errores, pero no cabe duda que hay un giro con respecto al paradigma que dominó la región en los 90, sí. ¿Y esto en Perú? Y en Perú la yo creo... de Ollanta es emblemática en esa dirección. Sí, yo creo que es absolutamente emblemática por varios motivos. Primero porque Ollanta encontró la veta por la cual tenía, a mi modo que ver, que circular, que era simplemente mostrarse como él realmente es, un hombre de clase media con una profunda vocación patriótica. Por ahí se anda diciendo en Perú, toda la prensa gorila de Perú dice que Ollanta está escondiéndose y mostrando lo que no es para después mostrar el monstruo chavista. La verdad es que Ollanta es lo que está mostrando. Ollanta es eso, es un hombre de clase media con un buen pasar, que no se mimetiza con su base social, no quiere vender que él es un indio, como los indios que lo votan. Estoy usando el lenguaje, el elevado lenguaje político de algunos analistas peruanos, que para decir indio, lo más lindo que dicen cosas peores, y cuando dicen indio lo dicen con una carga despectiva que solo en Perú se puede encontrar. A mí me llama la atención, porque de la hegemonía del APRA, más allá de lo que podría considerarse un fracaso, aún la primera gestión de Alan García, queda poco de herencia cultural allí. Esto es lo que le genera distorsiones a Humala para la segunda vuelta. Por supuesto. Porque, digamos, Víctor Raúl Haya de la Torre puede establecer una polémica con algunos nacionalistas latinoamericanos, pero indudablemente está dentro de este marco. Estaría respaldando el UNASUR, por ejemplo. Absolutamente. Ni hablar entonces de José Carlos Mariátegui. Todo eso, cuando uno habla con la gente de la izquierda tradicional peruana, no lo encuentra. Encuentra una suerte de lucha antifascista propia del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Es así? Es rigurosamente así. Los sectores de izquierda en Perú, bueno, además han pasado una serie de vicisitudes espantosas, de las cuales la menor no ha sido la experiencia polpotiana del Sendero. Esto hay que decirlo también. Pero verdaderamente la izquierda en Perú hoy en día, a mi modo de ver, está expresada por los sectores de izquierda que apoyan a Ollanta, sin hacer de Ollanta un mito, sino simplemente decir, bueno, por fin va a gobernar un peruano. Pero ahí aparece... Dicen que hay más proximidad, no es mi tema, pero de Ollanta con respecto al paradigma de Lula que al propio... Claro. Incluso dicen que la intervención de Lula como visión de campaña en el tramo final hizo que Ollanta tuviera más despliegue. Lula tuvo presencia en aparentemente, por lo menos conceptualmente y en cuanto al ordenamiento de la campaña. Además le ha dado asesores. Sí. Y por otra parte, visto desde Perú, el problema que tiene el Perú
es realmente que necesita que el Brasil se le acerque. Hace muy poquito se terminó de pavimentar la primera carretera transoceánica al norte de Bolivia, que une Brasil con Perú, un puerto peruano sobre el Pacífico con el Brasil, para el Brasil es una necesidad geopolítica por múltiples motivos que no vienen al caso, pero para el Perú también, porque el Perú de esa manera accede con cierta facilidad al Atlántico y a San Pablo, de una manera que antes no podía. Entonces en Perú hay una voluntad de vinculación con el Brasil que antes no existía. Pero los problemas aparecen a la hora de contabilizar votos. Y es un balotaje complejo. Claro, ¿no? esta victoria es importante, pero ¿cómo se hace para congregar a esos sectores medios que faltan para que respalden una propuesta nacional? El tercer candidato que es de corte claramente neoliberal, también tuvo casi el 20% de los votos, tuvo una cantidad de votos importante. Ahí hay que intervenir, tiene que construirse una candidatura capaz de interpelar a ese electorado. Hubiera sido mejor de haber ganado definitivamente PPK en la interna liberal, digamos. De todos modos, yo últimamente estaba pensando, no hay que hablar más de neoliberales, en realidad hay que hablar de neomaltusianos, porque la famosa teoría del derrame es la misma teoría de la clase social. Sí, pero se entiende más fácil lo de liberal. Sí, pero hay que llamar las cosas por su nombre, ya que estábamos hablando de la veracidad. Ollantes Verás dice, yo soy esto. Los neomaltusianos del Perú y de toda América Latina dicen, yo esto que dicen que soy, no soy. Es verdad lo que vos decís. La palabra neoliberal es la que manda, pero el concepto y el contenido es el neomaltusianismo. Y creo que esto es uno de los mecanismos por los cuales Ollanta puede capturar votos, que va a ser muy claro, difícil. Acá la duda es cómo se comporta. Es de bisturí, de cirujano, cirujano, tiene que ser una estrategia absoluta. Sí. Es muy compleja intervenir un electorado que obviamente no es afín inicialmente. Va a tener que tomar votos de aquellos que, si no lo adversan, están en circunstancias de, digamos, distancia ciertamente crítica con respecto a él. Por eso que la estrategia tiene que ser muy aguzada y muy compleja, no sobrecargada de ideología. O sea, pasa en varios escenarios. Por ejemplo, acá en Argentina se replica mucho. Habría que ver qué hace la gente que en otro momento respaldó a Toledo. Así es. Yo creo que se va a dividir la apoyatura social de Toledo. Después lo charlábamos hace un ratito en el bar antes de entrar al estudio. Y vos me decías, no, se va a fracturar el voto de Toledo. Y porque Toledo yo lo veo tiene complicado. yo creo que fractura. Tengo una visión conservadora de ese sufragio de base, ¿no? Sí, pero es una base compleja socialmente la de Toledo. Toledo concita voto en la sierra. Además en Perú hay que tener en cuenta la geografía histórica del Perú. Pues Toledo consigue votos en la sierra. Esos votos muy probablemente se pasen a Humala. No sería imposible que se pasaran a Humala formando una vertiente conservadora de apoyo a Humala. Y concita voto en las regiones litorales, que es el voto más neomaltusiano, insisto en mi manera de decirlo, de Toledo, que va a girar hacia la Keiko Fujimori, que no le gusta de la Keiko Fujimori la reivindicación del carácter semidelincuencial del padre. Y por otra parte hay que reconocerle que en eso la Keiko tiene una virtud, dice lo que ella siente y piensa. Sí, tampoco. Por ser hija de, podés impugnarla, eso sería un pensamiento. Pero la verdad es que yo creo que el voto de Toledo se va a partir. No se va a partir, obviamente, de ninguna manera el voto de PPK, que se va a tener que votar por la Keiko con dos broches en la nariz, como la vez pasada se tuvieron que bancar con un solo broche. Recién hablabas de la posición que va a sostener Ollanta a nivel latinoamericano, a nivel social, y de qué tipo de análisis hacían los medios allí. Ha lanzado una propuesta de ley de servicios de comunicación audiovisual. Así es. Peruana, tomando como matriz la conocida en la República Argentina. Es muy hostil los medios de la Sociedad Interamericana de Prensa en Perú a los movimientos nacionales, a estos procesos liberadores. Yo creo que comparada con la prensa argentina, dicho al revés, creo que el Grupo Clarín es un pasquín kirchnerista comparado con el diario El Comercio de Lima. Esto es lo que creo sinceramente. Bueno, lo mismo que la prensa opositora a Chávez. En Venezuela. Sí. No, y directamente invitan a asesinarlo. Sí, son... Bajo la libertad de prensa. Y encima que dicen que está conculcada. Que dicen que está conculcada. Acá hay libertad de prensa. ¡A la carga, Bueno, mátenlo así. Hay una editorial célebre de uno de los medios opositores más a rajatabla, cuando tenía que referirse a la situación cubana y hace historia, dice el asesino serial Ernesto Guevara. Claro. El asesino serial Ernesto Guevara. Bueno, lo dicen impunemente y encima se quejan si alguien los critica como si lo tuvieran censurado. En Perú es así.
En Perú es así, en Perú es así. Además, realmente la prensa peruana derrama racismo, la prensa limeña derrama racismo. Es difícil para un argentino, donde pasó el peronismo, entre otras cosas, pero es como, por decirlo Pero por eso me groseramente. llamaba la atención, qué flojo el paso cultural del APRA. Pero es que la prensa peruana es me Lima. conmueve El APRA nunca hizo pie en Lima, Gabriel. Sí, pero tampoco dejó una masa de votantes conscientes, porque creo que hay una especie de herencia histórica en el sur del continente, un recuerdo, ¿no? Un recuerdo En el de medio vino Irigoyen. Alan García. Es decir, en el medio vino Alan García, que... Patria mía. Claro. ¿Te acordás? Claro. Bueno, Hay patria mía. Pero me no acuerdo como que la decíamos juventud acá. peronista en los 80 lo utilizaba como bandera contra Alfonsín. No, claro, y además hay que decir la verdad. Hay que hacerse cargo de eso. Hay patria mía, queremos un presidente como Alan García. No, pero en ese momento, perdón, pero en ese momento... y Y después entre vino- otros errores que cometimos, Después vino. anotá ese. Después vino. No, pero cuidado, porque si uno... Pobre Alfonsín. Si uno mira, no, para porque hay Ah, una bueno, cuestión. hagámonos cargo de yo eso. no he sido JP en los 80, así que lo puedo decir tranquilamente. No yo he sido sí. JP nunca, pero yo no, así que puedo decirlo. ¿Cuándo con no fui tranquilidad. JP? Soy ahora. Uno Ya toma, ya eras grande en los 80. ya era grande en los 80. Uno toma las actitudes de Alan García y las cosas que escribía y decía Alan García en ese momento, y había una bastante justificación. bien. Sí. Y no nos olvidemos que Alfonsín a Alan García lo dejó en la estacada en la lucha contra el Fondo Monetario Internacional. Y si Alfonsín, el presidente de la Argentina, te deja en la estacada a vos, que sos el presidente del Perú, que alguna vez fue la gloria imperial, pero ahora es el Perú, con todo lo que Bueno y esto lo malo, tiene de claro. trágico, claro. Bueno, el hombre giró hacia donde no podía girar otro más allá de las ganas que tuviera o no. Digo, también era razonable en ese momento recordar a Alan García. Artemio, ¿tensiona el caudal de votos de los países vecinos sobre una nación? ¿Es importante para el electorado peruano, por ejemplo, que saber que sus vecinos están optando por un camino determinado o no incide en lo interno? No, yo creo que no es relevante. Obviamente puede No es haber en el relevante. margen alguna influencia, pero El lo que clima. determina son los procesos locales, Locales. los procesos sobre Absolutamente. todo históricos, un poco lo que señalaba Bien. al compañero. Me parece que tiene mucho más impacto el proceso local que lo que sucede en términos regionales, aunque siempre hay corrientes de opinión, sobre todo en términos informativos, que toman nota de eso y hay un sector de opinión pública que puede estar influenciado, pero no, eso en el margen. Vamos entonces a una elección mucho más cercana. Salta, ¿eh? ¿Qué pasó y qué puede pasar en la Argentina? Se corroboraron los datos, Artemio, que tiraste Sí. en los programas anteriores. ¿Eh? Felicitaciones. No, bueno, sí, era un escenario bastante consolidado. Quizá la novedad es, efectivamente, más allá del triunfo de Urtubey y el de, seguramente, el voto de Urtubey es todo voto Cristina. O sea, hay una intención de Pero también hay de otro lado, de ¿no? desarticular, sí, el escenario nacional del escenario local. Incluso el propio Urtubey señala diferencias, pero en realidad, cuando uno plantea el escenario de octubre, es bastante similar la performance de Cristina Kirchner a la que tuvo Urtubey en la provincia, con quizá algún componente distinto en la intención de voto, pero que en línea general está marcando que también en octubre Salta va a ser un escenario favorable, si es que Cristina decide reelegir y se presenta como candidata, ¿no? Fue muy fuerte ver a Urtubey hablando la noche de la victoria. Sí. Los conceptos, los recuerdos, la dimensión histórica, el volumen que le brindó en una provincia que la tenemos identificada, seguramente por desconocimiento, aunque tal vez por algún rastro histórico también, como conservadora. Sí. El discurso de Urtubey sonó muy potente, muy popularmente vigoroso. Bueno, digamos,
porteñocentrismo juzga conservador a todo lo que no es de capital. O sea, cuando vas a le preguntás, sobre todo los sectores, por ejemplo, más Macri, progresistas. ¿qué progresista Macri? Claro, por eso, o sea, tienen a Macri jefe de gobierno, pero vos preguntás en el medio, es conservadora Salta, conservadora Mendoza, conservadora Córdoba. Todo el país es conservador, salvo esto, que sería una especie de laboratorio del progresismo. Claro. De la revolución. Exactamente. Yo creo que Salta sí tiene una complejidad específica. Uno de los emergentes que muestra la complejidad de la provincia es la figura de Olmedo. Rápidamente el paradigma tradicional, sobre todo urbano, progresista, ve en Olmedo lo que Olmedo es, en parte, efectivamente un sojero, bueno, todos los valores que se le han indicado. Ahora, ¿por qué emerge con casi un cuarto? ¿Por qué? Yo creo que ahí hay una complejidad específica. El proceso actual, Urtubey tiene una gestión adecuada, pero no es tan adecuada como uno supone. Cuando vos analizás el comportamiento ocupacional en Salta, Salta es, desde el punto de vista ocupacional, uno de los peores distritos a nivel nacional. El 19% de la población de Salta económicamente activa o está desocupada o subocupada. Analizá tasa de analfabetismo, departamentos muy importantes como de Salta, como Orán, San Martín, tienen niveles de analfabetismo en población mayor de 10 años. ¿Olmedo canaliza un poco ese malestar? Bueno, Olmedo canaliza... Sí, canaliza el hecho más que el malestar. Claro, bueno, pero por eso emerge una figura, no es solamente emerge por la plata en la publicidad, no, es una figura, digamos, desde el punto de vista de su construcción de imagen, que da para varios análisis, pero la verdad es que hay una demanda de la sociedad salteña que está siendo satisfecha por la imagen construida por Olmedo y ese espacio. En una visión porteñocéntrica se habla de clientelismo y feudalismo. En realidad simplemente de lo que se trata es de la política tradicional de la Argentina, que relegó las provincias del norte a una condición de miseria y obligó a mucha gente a depender del gran caudillo local, que es un caudillo, para decirlo con una palabra que a mí no me gusta, populista de derecha. Un poco hay algo de eso, también hay que reconocerlo. De todas maneras, a mí me parece que, si bien es cierto que lo del Olmedo es fundamental, hay un detalle. Bueno, es un emergente importante, insolayable, uno no puede mirar para otro lado. Pero por supuesto, no podés negar la existencia de esto. Digamos, en realidad, en última instancia, Salta tiene más o menos la misma población de Córdoba durante el Cordobazo. La diferencia es que en Córdoba había un montón de fábricas y en Salta no hay ninguna. Esa es la diferencia clave. Y te digo otro dato más, Olmedo entre los jóvenes no tiene el 25%, tiene una intención de voto que lo duplica. O sea que efectivamente ahí hay un fenómeno que uno lo analiza y admite su complejidad o lo niega y se ríe de él. Ahora, el discurso que, digamos, estigmatiza o de alguna manera banaliza la figura de Olmedo, me parece que es el menos apto para analizarla en profundidad. ¿Por qué emerge en estas circunstancias? Claro. Bueno, acá hubo una serie de discursos en torno a la estigmatización y al señalamiento crítico de Olmedo que no hizo más que instalarlo en Salta. Exactamente. O sea, vos fijate cómo funciona al revés el paradigma. Un rechazo de lo que se dice. Bueno, eso lo hizo crecer Olmedo y lo instaló en torno al 25%. Donde sí parece haber una certeza es en las dificultades de la Unión Cívica Radical. Eso sí. Son muy profundas. Ahora, este desastre electoral que vive la Unión Cívica Radical en Salta, ¿prefigura un desastre nacional o Alfonsín todavía mantiene algo de lo que ¿Sabés que creo que técnicamente lo que le pasa a la UCR es que no piensa la política desde el punto de vista territorial? Piensa la política en términos nacionales. Dice, pongo a Alfonsín y votan todo. Eso no existe más en Argentina. En Argentina lo que existe es la especificidad de cada referencia. Y además municipal, por ejemplo, no se explica el triunfo de Urtubey sin analizar al intendente Isa de la capital. Eso le transfiere a Urtubey casi, yo no te diría, pero el 40% de los votos y la alta performance. Entonces, el que piensa la política, no territorialmente, y dentro del territorio, municipalmente, y hay que ver el municipio específicamente cómo funciona, se equivoca. Los radicales además son campeones en negar la territorialización de la política además, y la municipalización. Lo que debería ayudarlos en ese sentido, una mirada nacional, no se condice con el curso de los acontecimientos nacionales. Porque vos tenés un gobierno nacional bastante bien posicionado en lo social, en lo económico y en lo cultural. Con lo cual se desarma lo local y lo nacional. Ahora, ¿estamos ante la perspectiva de la disolución histórica de la Unión Cívica Radical? De la vieja Unión Cívica Radical como partido nacional es muy probable.
Pero hay que ver. Claro. En política los muertos reviven y los moribundos se curan. Y la izquierda radicalizada, el Partido Obrero, que sacó bastantes votos. Sacó más votos que los progresivos en Salta. Fíjate que funciona más la izquierda dura que la izquierda ¿Es una herencia de Tartagal o es otra cosa? No, por lo que decía él, porque los votos que sacó el Partido Son Obrero delegados en Salta de son zona. trabajo territorial. Claro, Exactamente. Son trabajo territorial. Bueno, que esa es la clave de la construcción política futuro. Yo no sé cuál va a ser la suerte de la UCR. Si cambia el paradigma y logra revertir esa concepción nacional de la política entendida como el despliegue de una voluntad a nivel nacional y se dedica a la construcción territorial, creo que tiene chances de salir. Claro. Ahora, si no cambia ese paradigma, no creo que sea posible. Hay un quería horizonte hacer que una observa salvedad. Wiener con atención para que el socialismo se Claro. instale en ese Bueno, lugar. mirá, lo ve mejor Macri. Vamos a Pero hacer tiene otro perfil abajo. Fíjate esto, Macri Tiene otro va y perfil toma abajo. una decisión en el Salta y dice, Olmedo es mi candidato. Va al Santa Fe y dice, del CEL es mi candidato. Piensa la política desde los emergentes territoriales y construye así. Uno se puede reír de esa estrategia y decir, Macri es lo que Macri es. Ahora, la concepción de la construcción política Es correcta, vinculada. desde el punto de vista de él es Exactamente. correcta, claro. No dice tiro a Macri y gano en todos lados. Él va y busca. Si eso no se logra revertir dentro de la UCR y siguen creyendo que ponen a Alfonsín y todo el mundo lo vota, están liquidados. Ahora, me parece que si lo logran revertir es un partido que tiene... ¿Cuánta obviamente, ausencia chances. entonces? Entre esta, digamos, coaligando el análisis, la decadencia de la UCR, el emerger del socialismo, las dificultades de la izquierda tradicional, pero también la presencia, cuando tiene delegados, cuando tiene trabajo territorial? ¿Qué ausencia de Proyecto Sur en perspectiva? Tenía un gran camino para realizar. ¿Y cómo era el chiste que nos hizo José Luis Francisco recién? No me lo acuerdo. De Groucho Prefiero Marx. no hablar. Sí, Soy un hombre pero de era así. principios, si Es no un les hombre de gustan, principios. tengo otros. Tiene principios para varias ocasiones. Bueno, pero quizás reviertan esa estrategia territorializando. Si Proyecto Sur se incorpora una estrategia Capital. mayor... Desde capital. Desde Capital. Articula con Juez en Córdoba, articula con una construcción específica en Santa Fe a través de la figura de Wiener, logra una articulación en Provincia de Buenos Aires a través de Stolbizer. Esa estructura territorializada Le puede dar un lugar político. le puede dar un lugar Al que menos puede- en el Parlamento. Exacto. Si la piensa y si vamos nacionalmente con Solana y vemos que trae el Espinel, no trae nada. Porque así no se piensa la política más en Argentina. No, así es. Vos Yo querías quería hacer hacer un una- pequeño comentario brevísimo, no sobre los números de Urtubey, sino sobre la movida inmediatamente postelectoral de Urtubey. Teniendo en cuenta cosas que has dicho vos recién. Urtubey, toda la prensa gorila y en particular el diario La Nación con mucha fruición, mostró que se separaba de Cristina. Lo que no vio La Nación es que Urtubey se separa de Cristina en el discurso para separarse de Romero en la práctica. Cuando Urtubey levanta la herencia de Miguel Ragone, en el mismo momento Bueno, que a eso dice, me refería. que en el mismo momento que él dice yo soy distinto de Cristina, está separándose también de su origen, que es el romerismo. Y esto en Salta es un dato nuevo en la política, porque es la primera vez que hay una fuerza importante que se coloca contra Romero desde una posición no progresista, por cierto que no, sino Popular propia. Popular propia. Y esto es bueno, Ahora, Y es bueno porque si no hubiera pasado lo de Urtubey, por eso la complejidad de lo real, la complejidad del territorio. Si el Frente para la Victoria, el espacio que lidera Cristina Kirchner, no hubiera tenido en Salta una referencia territorial como Urtubey, Claro. la provincia se la lleva puesta Olmedo. O sea, el problema no es de características ideológicas, el problema es de construcción territorial y de modalidad de representación específica. El que piensa la política con paradigmas, yo diría, universales, me parece que Flota se equivoca en la la manera indeterminación, de como diría John esa- William Cook. Bueno, es que esa es la modalidad Sin de frenar a embargo, Olmedo Artemio, en tiene que Salta. haber un cauce, ¿no? Tiene que haber una un perspectiva. Río Grande. Bueno, Es Cristina. Cristina y si y Cristina Néstor. no tiene En su ganas- momento no, Néstor y- tenía la perspectiva, la tiene Cristina. En el ¿Ustedes están medio- seguros que se va a presentar Cristina? El voto, yo no te voy a contestar a esa pregunta insólita. El voto... ¿No te animás? Sí, me animo perfectamente. Cristina no es dueña de su voto. O sea que sí. Ella no es dueña de presentarse, a mi modo de ver. Mirá cómo se ¿Yo? abstiene, mirá cómo se abstiene. No, bueno, está bien, pero el pueblo argentino Hablemos es de el dueño. Chicago. Yo soy de No, Chicago, tiene- No, yo lo digo Qué abiertamente. bien los chicos de gimnasia, cómo Yo te le la empataron al invicto argentino Junior. No La puedo verdad que decir estuvo nada. bien. Pero Vos ibas a sabés decir que mi algo, corazón ibas a está decir- partido. Ibas a decir otra cosa. No, lo que quería decir era una sola cosa, y es que la vertiente ideológica del voto cristinista fue representada por el hombre menos esperable, que fue Guayar. Ahí, el que quería votar por Cristina ideológicamente tenía la lista de adhesión de Guayar. Este es el secreto.
Entonces hubo un 10% de salteños. Una elección nacional importante para el kirchnerismo. Y ahí el kirchnerismo tiene dos bocas. Tanto Urtubey como Guay, eso es el 55% de los votos seguro. Ahora, antes cuando estábamos llegando, vos decías una cosa, Artemio, y creo que vos coincidías, no hay que hacer tanta cáscara con esta victoria anticipada para no dormirse a los laureles. Seguro. Porque si no se da batalla todos los días... No, porque además todo fluye, las circunstancias son cambiantes, la política, sobre todo cuando se modela en una franja importante por estado de opinión pública fluctuante. El Frente para la Victoria tiene un 30% de voto que vos podés decir lo va a tener. Ahora, a partir de ahí, lo que se fue agregando es producto de la circunstancia en términos de opinión pública, medio. Eso va, viene, de acuerdo a las circunstancias más coyunturales. Con lo cual, sacar conclusiones a mediano plazo no es conveniente. Hay franjas opositoras que tienen previstos algunos golpecitos ante la opinión pública para la menor duda. Por ahora los han dado y no han tenido efectos. Pero bueno, y siguió el Dakar del peronismo federal. Creo que está en la etapa. ¿Dónde fue? ¿No lo vieron? El Dakar del litoral fue. Chiche lo puso más rubio. Claro. La semana que viene nos encontramos aquí en La Señal. Gracias por acompañarnos. ¿Vos te pensaste que yo me iba a chicar?